Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Biblioteca del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este primer miércoles de diciembre. Dentro de unos instantes escucharemos al Papa, quien ofrecerá su catequesis sobre el tema de la oración. En este caso se trata de la 17ª en que abordará la bendición. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con el saludo litúrgico y el signo de la cruz, el Santo Padre ha dado Dalla inicio lettera agli Efesini. a esta catequesis. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci De ha la primera benedetti con carta de ogni San Pablo a los benedizione Efesios sobre las spirituale nei bendiciones cieli in espirituales en Cristo. Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el Hijo amado. De la lettre aux Éphésiens. Es ahora el turno Béni de soit la Dieu, lectura en le lengua Père de notre francesa, de esta Seigneur misma Jésus-Christ, lectura que se qui nous a realizará en baignés 8 comblés des idiomas bénédictions de a fin de l'Esprit llegar a la au mayor ciel cantidad dans le posible de Christ. fieles. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Lo Ephesians. mismo está haciendo ahora el lector en lengua Blessed be the inglesa. God and Father of our Lord Jesus Christ, Se who has trata blessed siempre us de la in primera Christ with carta de every San Pablo a spiritual los blessing in Efesios the heavenly places, sobre las bendiciones even as he espirituales chose en us in Cristo. him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. He destined us in love to be his children through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, which he freely bestowed on us in the Beloved. The word of the Lord. Y en alemán, Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Wort des lebendigen Gottes. será ahora el turno de nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos.
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Seguirá ahora la lengua portuguesa. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto do céu nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós no seu Filho bem-amado. Palavra do Senhor. Esta lectura bíblica también será proclamada en lengua árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، فقد باركنا كل بركة روحية في السماوات في المسيح، ذلك بأنه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة، وقدر لنا منذ القدم أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضته مشيئته للتسبيح بمجد نعمته التي أنعم بها علينا في الحبيب. كلام الرب. Y finalmente la palabra será proclamada en lengua polaca. Escuchemos. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Oto Słowo Boże. Y ahora el Santo Padre ofrecerá su catequesis sobre la oración y lo hará en lengua italiana. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. oggi ci soffermiamo Hoy nos su una detenemos dimensione essenziale en una della preghiera. dimensión esencial de la oración, la bendición. Continuiamo le riflessioni sulla preghiera. Continuamos nuestras reflexiones Nei sobre la racconti oración. della creazione, En las narraciones de Dio la creación, continuamente benedice la vita. Dios continuamente bendice la vida. Bendice gli Bendice. animali, Bendice a los bendice animales, l'uomo e la donna. bendice al hombre y a la Infine mujer. benedice il sabato, il giorno del Finalmente, riposo bendice e el del sábado, godimento di tutta la creazione. día de reposo y del disfrute de toda la È creación. Dio che benedice. Es Dios quien bendice. Nelle prime pagine della Bibbia, En las primeras es un páginas de la continuo Biblia es un repetirse continuo de repetirse de bendiciones. Dio benedice, ma Dios anche gli uomini bendice, pero benedicono. también los hombres E bendicen. presto si scopre Y che pronto la se descubre que la bendición possiede una posee forza una fuerza speciale especial che accompagna per tutta que la vita chi la acompaña riceve durante toda la vida a dispone quien la il cuore recibe dell'uomo y a dispone el lasciarsi corazón cambiare del da hombre a Dio. dejarse cambiar por Dios. All'inizio del mondo c'è Al dunque principio Dio del mundo che está Dios dice que bene, dice bien, benedice, dice bendice, dice bien. bene. Egli vede che ogni opera Él ve que delle cada sue obra de mani sus è manos es buena è y bella. bella. E quando arriva all'uomo Y cuando e la llega el creazione hombre si compie, y la creación riconosce se che è realiza, molto reconoce que estaba muy bien. buona. Da lì a poco quella bellezza Poco después che esa Dio ha belleza impresso que nella Dios sua ha opera impreso en su si obra se altererà. alterará
y el ser humano se convertirá en una criatura degenerada capaz de difundir el mal y la muerte en el mundo. Pero nada podrá cancelar nunca la primera huella de bondad que Dios ha puesto, una huella de bondad que Dios ha puesto en el mundo, en la naturaleza humana, en todos nosotros. Dios no se ha equivocado con la creación y tampoco con la creación del hombre. La esperanza del mundo reside completamente en la bendición de Dios. Él sigue queriéndonos. Él el primero, como dice el poeta Peggy, sigue esperando nuestro bien. La gran bendición de Dios es Jesucristo, el gran don de Dios. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros aún pecadores, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. No hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Ningún pecado puede borrar la imagen que Dios ha dado a nosotros. La imagen de Cristo puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus errores durante mucho tiempo, pero Dios es paciente hasta el último instante, esperando que al final ese corazón se abra y cambie. Dios es como un buen padre y como una buena madre. Nunca dejan de amar a su hijo por mucho que se equivoca. Muchas veces he visto la gente facendo la coda per entrare in carcere. A la gente que hace la fila para entrar en la cárcel y tantas mamás que hacían fila para ver a su hijo encarcelado. No dejan de amar al hijo. Sanno che la gente que pasa nel bus, questa è la mamma del carcerato. Y ellos saben que la gente que está en el autobús dicen, esta es la madre del encarcelado. No tienen vergüenza de esto. Vanno avanti, è più importante il figlio della vergogna. Così noi, per Dio, siamo più importanti noi che tutti i peccati che noi somos más importantes para Dios que cualquier otro pecado que podamos hacer. Él es Padre, es Madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos los han abandonado, y muchos los dejan. No son como aquellas mamás que hacen la fila para ver al hijo. Los dejan. Los han abandonado porque ya los juzgan como irrecuperables. Para Dios son siempre hijos. Dios no puede borrar en nosotros la imagen de hijos.
A veces ocurren milagros, hombres y mujeres que renacen porque encuentran esta bendición y se sienten acogidos como hijos. Porque la gracia de Dios cambia la vida, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Pensemos en lo que hizo Jesús con Zaqueo. Todos veían en él el mal. Jesús, sin embargo, ve un destello de bien. Y de ahí, de su curiosidad para ver a Jesús, hace pasar la misericordia que salva. Así cambió primero el corazón y después la vida de Zaqueo. En las personas marginadas y rechazadas, Jesús veía la indeleble bendición del Padre. Este era un pecador público, pero Jesús veía ese signo indeleble de la bendición del Padre. Y de allí su compasión. Una frase que se repite, tuvo compasión. Y esa compasión lo lleva a ayudarlo y cambiarle el corazón. Es más, llegó a identificarse a sí mismo con cada persona necesitada. En el pasaje del protocolo final, a través del cual todos seremos juzgados, Mateo 25, yo estaba ahí, estaba enfermo, yo estaba desnudo en la cárcel, en el hospital, yo estaba ahí. A Dios que benedice, anche noi rispondiamo benedicendo. A Dios que bendice, nosotros le respondemos bendiciendo. Tenemos que bendecir nosotros. Una oración de bendición, de agradecimiento. El Catecismo escribe, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. La oración es alegría y reconocimiento. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. No podemos solo bendecir a este Dios que nos bendice. Tenemos que bendecir todo en Él, a todas las personas, al mundo. Esta es la raíz de la mansedumbre, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Si nosotros hiciéramos así, seguramente no existirían las guerras. Este mundo tiene necesidad de bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo, la alegría de agradecerle y de aprender de Él, no a maldecir, sino a bendecir. Una parola per la gente che è abituata a maledire. Para las personas que están acostumbradas a maldecir. Gente que siempre tiene en la boca y en el corazón una fea palabra. Una maldición. Cada uno de nosotros puede pensar, yo tengo este hábito de maldecir así, y pedir al Señor la gracia de cambiar este hábito. Nosotros tenemos un corazón bendecido y de un corazón bendecido no puede salir la maldición. Que el Señor nos enseñe a no maldecir nunca, sino a bendecir. Acabamos de escuchar la catequesis del Papa centrada en la oración y precisamente en la bendición. Ahora el lector en lengua francesa. Reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Manifiesta el Papa que los fieles de este idioma siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social con sentimientos de filial afecto. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, y resume la catequesis que acabamos de escuchar en italiano para los fieles de lengua francesa, en que el Papa explica que hoy centramos nuestra atención en la bendición, que es una dimensión esencial de la oración. En las primeras páginas de la Biblia, Dios nunca deja de bendecir la vida. La bendición tiene un poder especial que acompaña toda la vida de quien la recibe y dispone el corazón del hombre para dejarse cambiar por Dios. La esperanza del mundo está enteramente en la bendición de Dios, que encuentra su cumplimiento en Jesucristo, su palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Dios se comporta con nosotros como un buen padre y una buena madre, que nunca deja de amar a su hijo a pesar de sus errores. Para Dios, incluso los prisioneros son siempre sus hijos, cuyas vidas pueden ser cambiadas por su gracia. Porque nos toma como somos, pero no nos deja como estamos. Es por eso que Jesús vio en los rechazados y rechazadas la bendición infalible del Padre. Nuestra respuesta a la bendición de Dios es a través de la oración, que es alegría y gratitud. Así podemos bendecir a este Dios que nos bendice y aprender de Él a no maldecir a nadie, sino a bendecir. Y maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, aprendamos de la Virgen María a ser portadores de una palabra de bendición para los que sufren y han perdido toda esperanza. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector traducirá este saludo del Papa a los fieles franceses. Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, apprenons de la Vierge Marie à être porteurs d'une parole de bénédiction pour ceux qui souffrent et qui ont perdu toute espérance. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media. Es el turno del lector en lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis sobre la oración. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends. Explica también que se rezará el Padre Nuestro en latín al final y que el Papa impartirá su bendición apostólica, especialmente a los enfermos, a los ancianos, a quienes sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta continuación de la catequesis sobre la oración cristiana, consideramos ahora la importancia de la bendición como una dimensión esencial de la oración. Bendecir significa literalmente decir algo bueno. Al crear y sostener el mundo, Dios habla una palabra buena, bendice su creación y ve que es cosa buena. Dios no retuvo su bendición, incluso después de que nos alejáramos en el pecado, sino que continúa deseando nuestro bien. En la historia de la salvación, la mayor de las bendiciones de Dios es el mismo Jesucristo. San Pablo nos exhorta a bendecir a Dios, que nos ha bendecido en Cristo y nos ha hecho sus hijos e hijas amados.
of praise, adoration, and thanksgiving. En respuesta a las bendiciones de Dios, nosotros a su vez lo bendecimos a Él, fuente de todo bien, mediante nuestras oraciones de alabanza, adoración y acción de gracias. Como enseña el Catecismo, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, que siempre encontramos la alegría de bendecir al Padre con gratitud por la infinita bondad que nos ha mostrado al darnos a su Hijo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Rezo para que la luz de Cristo ilumine los pasos de nuestro camino de Adviento y disipe las tinieblas del miedo de nuestros corazones. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Naturalmente ahora el lector traduce este saludo del Santo Padre Francisco a los fieles de lengua inglesa. Upon you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Y ahora será el momento de la lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, presenta los sentimientos de los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen. Deseosos de recibir su bendición apostólica. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater y resume en alemán la catequesis del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy queremos dedicarnos a otra dimensión esencial de la oración, la bendición. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir uns einer weiteren wesentlichen Dimension des Gebetes widmen, dem Segen. Ya en el Génesis Dios bendice la labor, la obra de sus manos. Incluso cuando el hombre se aleja de Dios y se enajena, nada puede borrar el bien que Dios ha puesto en su creación. El amor de Dios permanece, la bendición de Dios permanece y nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y prepara nuestro corazón para ser transformado. Dios es paciente y espera esta transformación. Recordemos el encuentro de Jesús con Zaqueo. La mayoría de la gente solo vio el mal en él, pero Jesús vio el bien oculto, la inextinguible bendición del Padre. Jesucristo es el Verbo eterno, con el que el Padre nos bendijo cuando aún éramos pecadores. El amor de Dios que nos bendijo con todas las bendiciones de su Espíritu. Y a este amor respondemos con alabanzas, adoración y agradecimiento. Esto se expresa particularmente bien en latín. Benedicere significa tanto bendición como alabanza, por lo que en una palabra describe tanto la rica gracia de Dios como la respuesta del hombre, porque Dios da bendiciones. El corazón del hombre puede alabar a quien es la fuente de todas las bendiciones. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, el tiempo del Adviento nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Él y a través de Él somos hechos partícipes de cada bendición. En comunión con Él, nosotros también queremos ser una bendición para nuestros hermanos y hermanas al transmitir generosamente los dones de Dios. Les deseo un buen y fructífero Adviento. Y el lector ahora traduce en alemán el saludo que el Papa acaba de enviarles a los fieles que están escuchando y siguiendo esta catequesis. In Gemeinschaft mit ihm wollen auch wir für unsere Brüder und Schwestern zum Segen werden, indem wir Gottes Gaben großherzig weitergeben. Ich wünsche euch einen guten und fruchtbaren Advent. Ahora el Papa hablará en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social,
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias, y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal, sino a bendecir siempre, porque para eso fuimos llamados, para heredar una bendición. Gracias. Santo Padre. Ahora es el turno del lector en lengua portuguesa. Conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. Quien presenta los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma, que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran sus oraciones por el Santo Padre. También anuncia que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y lee el resumen de la catequesis que el Papa Francisco acaba de proponer. La bendición es una dimensión esencial de la oración. Al Señor que nos bendice, respondemos bendiciéndole por habernos bendecido y por la bendición recibida. En las primeras páginas de la Biblia aparece Dios ocupado en la creación. En su palabra aparece el universo y los seres que lo embellecen y pueblan. Luego, al contemplar su obra, vio que era buena, muy buena. El Señor se regocija en ella y dice bien de ella. Dios bendice y bendice, dotando a esta bendición de una fuerza particular que acompaña
y configura toda la vida del ser que la recibe. Y aunque tal bendición parece atrofiar como le sucedió al ser humano al degenerar en el pecado, nada puede borrar esa primera marca de bondad recibida por Dios, de Dios. Por lo tanto, toda la esperanza del mundo está puesta en esta inalterable bendición de Dios. Por ejemplo, un ser humano puede permanecer en sus errores durante mucho tiempo, pero Dios sigue esperando pacientemente que ese corazón cambie y vuelva a su bondad primordial. Pero Él no se limitó a esperar. Cuando aún éramos pecadores, recibimos del cielo la mayor bendición del Padre, su Hijo, que se hizo carne y murió por nosotros en la cruz. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la explicación de los innumerables milagros de hombres y mujeres que vemos renacer. No pudieron por sí mismos volver a la bendición primitiva, pero la gracia de Cristo los envolvió y los hizo santos e intachables en la caridad en su presencia. Es verdad, nos toma como somos, pero nunca nos deja como estábamos. Y ahora el Papa saludará en italiano a los oyentes. Queridos oyentes de lengua portuguesa, los saludo cordialmente, deseándoles esa inmensa misericordia que el Padre nos ha dado en su Hijo hecho Hijo, que sus corazones y familias se alegren en el Dios hecho hombre a imitación de la Virgen María, que lo concibió por el poder del Espíritu Santo. A todos ustedes feliz Adviento. Y el lector traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa. Desejando-vos aquela misericórdia imensa e inesgotável que o Pai nos deu com o seu Filho feito menino. Possam os vossos corações e as vossas famílias alegrar-se com a presença deste Deus feito homem, a exemplo da Virgem Mãe que o concebeu por obra do Espírito Santo. A todos, bom Advento. Seguirá ahora el lector de lengua árabe, que también resumirá la catequesis del Santo Padre Francisco sobre la oración. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر Primero se dirige al Papa para manifestar los sentimientos de gratitud de los fieles de este idioma. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Y ahora se dirige a la audiencia para explicar que concluirá esta catequesis con la oración del Padre Nuestro en latín y la bendición apostólica, mientras procederá a ofrecer el resumen de esta catequesis. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في البركة في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال: نركز اليوم على وجه أساسي من أوجه الصلاة وهو البركة. نجد في الصفحات الأولى من الكتاب المقدس. Recordamos que en esta catequesis el Santo Padre ha dicho que ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con la oración de alabanza, con la oración de adoración, con la acción de gracias. Y a través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Sí, porque Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. De ahí que caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de alegría y de paz. هي يسوع المسيح هو الكلمة الأزلي الذي به باركنا الآب عندما كنا خاطئين. ولا توجد خطيئة يمكن أن تلغي كلياً صورة المسيح الحاضر فينا. يمكن للإنسان أن يشوهها،
لكنه لا يستطيع أن ينتزعها من رحمة الله. Cristo es la bendición, la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. أما يسوع فرأى فيه الخير في الواقع قبل الرحمة وتاب وتبدلت حياته. الله يحبنا Se ويباركنا. trata de una experiencia intensa, explicó el Papa, el poder leer esta bendición incluso en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares, dijo el Papa cuando hablaba en español, perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona, aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios. El Papa saluda a los fieles de lengua árabe. Que el tiempo de Adviento nos conceda el don de amar más al Señor Jesús y de esperarlo en la oración. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector en lengua árabe traduce este saludo del Papa Francisco, relacionado también con el tiempo del Adviento, para que nos conceda el don de amar cada vez más al Señor Jesús y de esperarlo en la oración. Seguirá ahora el resumen de la catequesis en lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Dziś rozważamy ważny wymiar modlitwy – błogosławieństwo. Od pierwszych stron Biblii czytamy, że Bóg nieustannie błogosławi. También el lector en lengua polaca resume la dimensión esencial de la oración que el Santo Padre abordó hoy en esta catequesis, es decir, la bendición que parte desde las narraciones de la creación en el Génesis, en que Dios continuamente bendice la vida, bendice a los animales, bendice al hombre y a la mujer y finalmente bendice el sábado, es decir, el día de descanso y del disfrute de toda la creación. El Papa explicó que en las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. La gran bendición de Dios es Jesucristo. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido siendo nosotros aún pecadores, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Y San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Hijo amado. El Papa recordó que no hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Sí puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos, queridos hermanos y hermanas. En estos días vivimos la novena de la Inmaculada Concepción. Confiémonos a la Madre del Verbo encarnado,
a quien Dios ha preservado de toda mancha de pecado, que ella nos proteja del mal y sea una señal de esperanza segura. El próximo domingo en Polonia se celebrará el Día de Oración y de Ayuda a la Iglesia del Este. Les recomiendo esta importante iniciativa y agradezco a todos los que se comprometen con las iglesias vecinas en el espíritu del amor fraternal. Que Dios los bendiga. Naturalmente, ahora el lector en lengua polaca resume las palabras del Papa Francisco, quien tuvo en cuenta que el próximo domingo en esta nación se celebrará el Día de Oración y de Ayuda a la Iglesia del Este. Por eso el Papa dijo que se trata de una importante iniciativa y agradeció a todos los que se comprometen con las iglesias vecinas en el espíritu del amor fraternal. El Papa también recordó que en estos días, a los fieles polacos, vivimos la novena de la Inmaculada Concepción. Por eso les pidió que encomienden a la Madre del Verbo encarnado, a quien Dios ha preservado de toda mancha. Es ahora el turno del lector en lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de manera especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Desidero assicurare la mia preghiera per la Nigeria. Deseo asegurar mi oración por Nigeria, aún ensangrentada por un ataque terrorista. El sábado pasado, en el noreste del país, fueron brutalmente asesinados más de 100 campesinos que estaban trabajando. Que Dios los acoja en su paz y consuele a sus familiares. Que no permita más semejantes horrores. Hoy, 40º aniversario de la muerte de 4 sacerdotes asesinados en El Salvador. Las hermanas de Mike Knoll y la voluntaria Jan Donovan. El 2 de diciembre de 1980 fueron secuestradas, violadas y asesinadas a manos de paramilitares. Prestaban su servicio en El Salvador en el contexto de la guerra civil. Y corriendo grandes riesgos llevaban alimento a las personas más pobres. Estas mujeres vivieron su fe con gran generosidad. Son un ejemplo para todos de cómo ser fieles siendo incluso misioneros. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Que el tiempo litúrgico del Adviento que comenzó el domingo pasado sea para cada uno de ustedes un momento de gracia particular. Mi pensamiento finalmente se dirige, como es costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Exhorto a todos a vivir este periodo de preparación a la Navidad con una actitud de vigilancia y de búsqueda generosa de la voluntad de Dios. Gracias. Es ahora el momento del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Da nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y ahora, tras la bendición del Papa, nos despedimos de esta transmisión extraordinaria en que hemos seguido la primera catequesis de este primer miércoles de diciembre de la primera semana de Adviento. Que tengan también unos buenos días. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.